Vamos a hacer, desde luego, empezar por valorar, ¿no?, las elecciones europeas celebradas este fin de semana, y desde Geroa Bai pues queremos, para empezar, saludar que la coalición Europa Solidaria, CEUS, haya mantenido su escaño, un escaño que durante muchos años ya presente en el Parlamento Europeo ha sido también la forma de transmitir aquellas demandas y aquellos intereses que desde Navarra se le iban transmitiendo al conjunto del Parlamento Europeo. Estamos de verdad satisfechos por tener esa herramienta que desde Geroa Bai vamos a poder utilizar, como decíamos, para en el Parlamento Europeo llevar los intereses y la voz de los navarros y las navarras. Esto es evidente, pero no podemos también dejar de mostrar nuestra preocupación por el avance importante de la ultraderecha en la conformación de este Parlamento Europeo. Es verdad que esta ultraderecha, que ha avanzado sumando cerca del 25% de los escaños del Parlamento Europeo, no va a ser una llave, una clave necesaria en la constitución de las mayorías en este Parlamento Europeo, pero desde luego este avance de las fuerzas de ultraderecha, como decíamos, que llega prácticamente al 25% del Parlamento Europeo, tiene que hacernos pensar en que hay que seguir trabajando en aquellas políticas que precisamente paren estos movimientos de ultraderecha. Y desde Geroa Bai sí que queremos decir que para parar estos movimientos de ultraderecha no es suficiente con el cordón sanitario. Como hemos dicho, la muestra es lo que está ocurriendo. Hay que hacerlo desde la proposición de políticas progresistas propositivas que generen riqueza, que distribuyan de manera equitativa y refuercen el estado de bienestar, peleando, por ejemplo, por una mejor sanidad pública y por unas mejores políticas públicas en general, que es desde lo que Geroa Bai viene haciendo desde su existencia. Generar políticas de equidad, de distribución de la riqueza, de la lucha contra las desigualdades, de la lucha contra las brechas de desigualdad, va a ser clave para parar a la ultraderecha. También va a ser importante para parar a la ultraderecha seguir trabajando, algo que en las últimas semanas estamos poniendo el foco desde Geroa Bai también, en las políticas públicas de memoria histórica, para que las nuevas generaciones, los jóvenes de nuestra sociedad, no olviden lo que los fascismos y el franquismo dejaron en Europa en el siglo XX. Para frenar también a la ultraderecha hay que conciliar la lucha contra el cambio climático con la reindustrialización de Europa, es decir, generar el derecho a una vida de progreso a la ciudadanía. Y en Navarra, como decíamos desde Geroa Bai, estas claves las tenemos claras y seguiremos trabajando para que nuestra sociedad pueda avanzar y pueda hacer frente a esos retos del futuro que hemos ido citando. Ese reto de las desigualdades sociales, ese reto para conciliar la lucha contra el cambio climático con la reindustrialización y ese reto de transmitir a las generaciones y a los jóvenes lo que los fascismos y el franquismo dejaron en Europa en el siglo XX. Y en esa tarea queremos seguir esta misma semana desde Geroa Bai. Traemos una moción al próximo Pleno del Parlamento, una moción que hemos registrado, en este caso también firmado, con otros dos grupos parlamentarios, con Euskal Herria Bildu y Contigo Zurekin, para que este jueves sigamos incidiendo en un debate que es la importancia de seguir potenciando las políticas públicas de memoria, como hemos dicho, para evitar, precisamente para evitar aquellos hechos del pasado que tanto daño han hecho a nuestra sociedad. Llevamos varias semanas hablando del involucionismo que se está viviendo en esta materia en otras comunidades. Estamos viendo el resultado en el conjunto de Europa y decimos que es importante ahondar en estas políticas públicas de memoria, como llevamos haciéndolo desde 2015. Por eso queremos seguir poniendo el foco en lo que el franquismo dejó, en este caso, lo que el franquismo dejó en el Estado, lo que el franquismo dejó en Navarra, mostrar también el apoyo a los familiares de Germán Rodríguez en la querella que tienen interpuesta en el crimen de San Fermines de 1978 y continuar con la labor de reconocimiento y reparación a las víctimas provocadas por los grupos de extrema derecha y funcionarios públicos. Seguir recordando a la sociedad y seguir dando certezas y verdad a aquello que no tuvo nunca que suceder es una tarea que nos debemos
y que debemos a la sociedad y que debemos como grupos políticos. Y en esa estamos como Geroa Bai. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería pedirle, ha dicho que está satisfecho con mantener esa representación en Europa, que puede ser una herramienta útil para Geroa Bai, pero quería pedirle también una lectura de los resultados a nivel foral, a nivel Navarra, con los resultados de Geroa Bai y en general global. Pues desde luego eran unas elecciones difíciles para Geroa Bai, siempre aquellas que trascienden del marco navarro para Geroa Bai, que es en el que ceñimos el centro de nuestras políticas, son difíciles, pero desde luego, como decíamos, satisfechos de haber colaborado a que la voz de Navarra pueda estar también en el conjunto de Europa. Y esa es nuestra aportación desde Geroa Bai y de ahí mostrar la satisfacción. Desde luego, también esa preocupación, aunque en menor medida que del conjunto de Europa, del avance de la ultraderecha también en nuestra tierra, que habrá que tener en cuenta precisamente con las políticas que hay que fomentar y que hemos puesto encima de la mesa. Pero lo cierto es que pasan de un 8% de los votos a poco más de un 3%. No sé si hacen algún tipo de autocrítica. Pasan de quinta a séptima fuerza. No sé si sí, se yo creo que con el electorado. Yo creo, sinceramente, que comparar las elecciones europeas de este domingo con las elecciones europeas de hace 5 años es un marco absolutamente distinto, donde coincidieron en esas anteriores elecciones europeas también las campañas de las municipales y el voto de las municipales y de las forales, allí donde Geroa Bai está y es fuerte, en el marco navarro. Quizás habría que hacer la comparativa con las de hace 10 años, en 2014. En ese sentido, yo creo que los votos que ha aportado Geroa Bai son unos votos que han ayudado a que la voz de Navarra pueda estar en Europa y que tengamos una correa de transmisión en Europa.